mucho su presencia esta tarde al médico veterinario zootecnista Mariano Hernández Gil. Ya escuchaban ustedes, jefe del Departamento de Vinculación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios. Médico, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás antes que nada? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado aquí de estar de regreso con ustedes. Oye, seguimos con las reminiscencias de las alegrías que nos dejó este Día del Ganadero. Sí, encantadísimos. Es un evento muy significativo para, pues ya no solo, digamos, para la ganadería regional, sino también la ganadería nacional, tropical, vamos, e incluso podríamos decir toda la ganadería, porque se cachan muy buenas ideas en estos eventos. Te encuentras con personas pues de la academia, de la propia actividad ganadera, de la industria, ¿no?, que favorece esta actividad y bueno, además después de ya 2 años de pandemia y de no encontrarnos, pues todo el mundo estábamos ansiosos por ir al por evento. este reencuentro. Sí. Y fíjate que la verdad yo me quedé gratamente sorprendida, por supuesto por las charlas, por las conferencias, por la espléndida logística. Me impacta muchísimo cómo tienen todo también coordinado. Digo, son muchos años de experiencia. ¿Fue el día qué? ¿28? 28, sí. Del 28º, imagínese usted. Sí. Pero además de... ¿Perdón? No, el año 30, porque no se hicieron dos. Claro, sí es cierto, fíjate. Sí. Pero además de, por supuesto, el espléndido manejo informativo, técnico, temático de los académicos y de los investigadores que integran este rancho del Clarín de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, también me impactaron mucho las preguntas de los jóvenes y de los productores que estuvieron participando en las diferentes charlas. Sí, cada vez las personas están más informadas, las personas involucradas. Exacto. Y esto es muy importante porque, solo como ejemplo, en Nueva Zelanda, que venden más del 50% de su producción, la venden hacia fuera del país, pues podemos ver que sus productores son personas informadas en lo que están haciendo. Cuando yo hacía mi tesis de licenciatura, que la hice en el Clarín, muchos conceptos de reacciones bioquímicas para entender la importancia de la buena nutrición en el ganado para promover su reproducción, los caché en un libro que se había hecho para ganaderos neozelandeses, donde hablaban de estas reacciones, ¿no?, de dónde participaba el cobre, dónde participaba el zinc. Entonces, como estaba en un lenguaje más simple para mí, o sea, no un lenguaje tan científico, pues ahí me quedó claro lo que estaba yo haciendo en mi tesis, y yo reflexionaba, pues un ganadero neozelandés tiene que entender lo que hace el cobre a nivel celular para asegurar la productividad de su vaca, pues con razón tienen ese potencial. Entonces, en la medida que bueno, esta información, o que hay más conciencia de lo que hacemos con los animales a través de este conocimiento que se transmite, porque es bidireccional, ¿no? Lo transmiten los académicos hacia los productores y los productores hacia los académicos, pues se consiguen cosas muy buenas, ¿verdad? Muy padres. Sí. Y eso se cumple muy bien precisamente con esta área que tú representas, la vinculación, lo cual pues también es fundamental, y ese tipo de ejercicios sirven para vincular justamente. Sí, exactamente, conectar con ese sector, ¿no?, que luego decimos esa industria, pero se oye muy industrial la cosa, y entonces pues ese sector, ¿no?, productivo y económico, ¿no?, que mueve las cosas en torno a los animales. Exacto. Sí. Y fíjate, doctor, que este programa, sus contenidos se deciden con base en muchas de las ocasiones en las solicitudes y en las propuestas temáticas que realiza la propia audiencia del programa. Y hoy vamos a hablar de un tema que tú manejas bastante bien y que nos permite también atender a nuestro público, y tiene que ver con la relación histórica de los humanos con los animales domésticos. La UNESCO y la Organización Mundial de la Salud han recomendado los principios internacionales para la investigación biomédica con animales, sobre todo por la protección de los animales, en este caso también no solo los domésticos, los que en ocasiones se utilizan para experimentos o con otros fines, y las condiciones que se mantienen, como se mantienen los animales, por ejemplo, en las granjas o en el transporte, en los métodos. Eso tiene que ver con un asunto precisamente de principios bioéticos, y que es importantísimo que se socialice esta información para los tomadores de decisiones, para productores, para industriales, para empresarios, en fin, ¿no? Y ustedes desde la academia generan un conocimiento que es bastante pertinente y útil. Sí, definitivamente, porque pues sí, hubo un momento en la historia de la humanidad en que decidió establecerse, decidió dejar de andar de nómada, ¿verdad? Y bueno,
uno de los eventos que determinó que el ser humano dejara de estar deambulando, pues por un lado es la domesticación de las plantas con la agricultura, por decirlo de una manera, y el otro es el de la domesticación de algunas especies animales, pero unas especies que permitieron esta domesticación. ¿Cuál es el origen de la domesticación, doctor? Pues ahorita justamente gracias a la genómica, o sea, al estudio del ADN o DNA en restos fósiles o en restos de civilizaciones, bueno, por supuesto, osamentas, ¿no? Restos orgánicos en civilizaciones, se han, digamos, descifrado muchos misterios, muchas cosas que aún no se descifraban o de los cuales se tenía una idea, pero actualmente se están descifrando con mayor precisión porque hace en los 80s unos investigadores encontraron que el ADN mitocondrial sobrevivía a pesar del tiempo. Sí, o sea, tomaron una muestra de músculo de unos equinos, por eso me dedico a los equinos porque contribuyen mucho a la ciencia, de unas cuagas, ¿cómo se llama?, disecadas en un museo, tomaron una muestra de ese músculo, vieron el ADN y después fueron con cebras en Sudáfrica y tomaron el ADN y pudieron demostrar que eran parientes, lo cual es claro porque ambas son rayadas, pero lo más importante de este descubrimiento fue darse cuenta que el ADN sobrevivía a pesar del tiempo. Estos animales disecados habían sido muertos 140 años antes. Y disecados, y entonces pues el gran descubrimiento fue eso, que el ADN persiste ahí. Entonces con eso ahora han salido una serie de estudios de grupos de investigadores, no solo de ciencias animales, no solo biólogos, sino también antropólogos, que les interesa entender un poco el origen de las cosas, y hay unos que se llaman zoantropólogos, que también lo podemos encontrar como antroposólogos, que son los que estudian la relación del humano con los animales en la historia. Y entonces con estos estudios de genómica se ha ido ya definiendo los momentos en los que se domesticaron los animales. Y básicamente, para no ser tan preciso, pero dar un dato general, hace unos 8,000 años, en el 6,000 antes de Cristo, se domesticaron todos menos los equinos, ¿no? Cabras, borregos, vacas, tanto el cebú como el europeo. Incluso el europeo un poquito antes que el ganado cebú se domesticó, y también el cerdo, ¿no? Y todo esto sucedió en Eurasia, ¿no? Lo que ahora llamamos Eurasia, hace 8,000 años. Y 2,000 años después se domesticó a los equinos, a los burros en el norte de África, ¿sí? Que eso es lo más interesante, que fueron dos eventos separados digamos, de dos especies parientes, ¿no? O sea, los burros son una especie, los caballos son una especie. El caballo se domestica en una región de Eurasia, ¿sí? Y el burro se domestica en el norte de África. El burro por grupos humanos pastoriles que se dieron cuenta que el animal permitía la carga y permitía el contacto, y el caballo, que se domesticó primero en una zona de lo que ahora es Kazajistán, que se llama Botay, se domesticó primero con fines de obtención de leche, de carne y de piel, pero, digamos, desapareció ese grupo humano y desapareció la domesticación de sus caballos. Y después, en otra zona, en lo que ahora es Ucrania incluso, ¿sí? se domestica otra vez el caballo unos cientos de años después, y ahora se domestica con fines de montura, y entonces, como ya se le montaron al caballo, se extiende todo. Se extiende la práctica de domesticación del caballo, la práctica de domesticación de otros animales. O sea, no es porque me gusten los caballos, pero el momento en que... Es interesante conocer por qué te gustan y el origen, tiene todo un sentido. El momento en que el ser humano se monta los equinos, todo se expande a la velocidad del equino. ¿En serio? Sí, o sea, la domesticación del caballo con fines de montura, porque no se puede uno explicar cómo, a ver, hace 8,000 años unos y hace 6,000 años los equinos. Entonces, en 2,000 años no pasó gran cosa, pero fue cuando se suben al caballo, cuando se expanden, pues, cultura, costumbres, creencias, economía, y genética humana también se empieza a expandir por todo el mundo a velocidad del caballo. Son estudios ya publicados recientemente
El de los caballos se publicó hace un año, en octubre del 21, y el de los otros animales se publicó un poquito antes, pero ya digamos, con la ciencia genética, con la genómica, probando el origen de este proceso de domesticación. Y se da justamente después de la última glaciación, ¿sí?, cuando el ser humano decide establecerse. Y ya nada más para terminar de responder, en los equinos hay un tema muy interesante que permitió esa domesticación, y es la presencia, esto también reportado el año pasado en el mismo estudio por un grupo de investigadores, entre los que destaca un doctor que nos dio una conferencia el año pasado en un evento de la UNAM, el doctor Pablo Librado y su grupo de investigadores, que descubrieron el gen de la docilidad. El gen de la docilidad. El gen de la docilidad. Muy o sea, bien. los caballos tienen un gen que comparten con los humanos, que es el gen de la docilidad. O sea, ¡Qué interesante! Sí, el que a uno nos guste que nos traten bien, está determinado por los genes. Entonces, esa maravilla de la naturaleza, porque es una maravilla de la naturaleza, sin lugar a dudas, pues permitió que el caballo y el humano se encontraran, y que el caballo permitiera que el humano, o sea, el caballo que tenía ese gen de la docilidad, decirlo así, conectara con el humano que tenía el gen de la docilidad, y pues ya de base podemos decir lo que tú estás diciendo en la introducción, pues que el bienestar de los animales se debe de promover tan solo por un asunto sí de ética, pero también de buena relación, que es lo que pues el buen trato permite, ¿no? De buena relación histórica, realmente, sí, exactamente. ¿no? Me sorprende lo reciente que de estas publicaciones o de estos hallazgos, doctor, y quisiera en ese sentido también entender cómo toda esta información precisamente tenemos que interpretarla en este presente. Pues ¿Cuál es la relación? Yo creo que ese espacio, como te comentaba, fue en los 80s cuando se dieron cuenta que si encontrabas aquí unos restos de un animal que vivió hace tal vez 10,000 años, ¿sí?, si tú tomabas una muestra de esos restos, en su ADN podías ver de qué animal se trataba. Eso, y que lo podías hacer a pesar de que el animal había muerto hace miles de años. Eso se descubrió en los 80s, y estamos hablando de hace 40 años. Y bueno, digamos que han ido investigando los temas conforme les ha movido la curiosidad, ¿verdad? Y por ejemplo, también alguna vez salió un artículo hace unos 2 o 3 años, del origen de la odontología equina, ¿sí?, también por zoantropólogos que estudiaron el origen de esas prácticas médicas, ¿sí?, en los animales hace 3,000 años en Mongolia. Entonces, como que estos temas han ido surgiendo uno por uno y han ido moviendo el interés, pero yo creo que lo que más dilató, tardó, por ejemplo, esta publicación en los equinos, es que hicieron un estudio verdaderamente extenso. O sea, realmente estuvieron buscando restos de personas y de caballos en contacto con personas en toda Eurasia, y de hecho desde la península ibérica hasta Mongolia tal vez. O sea, toda esa ruta, esa franja que se da desde la península ibérica hasta Mongolia, que es una franja en la que no se vieron afectados los caballos durante la glaciación, y entonces por eso también el ser humano los conoció. Gracias a esa franja los caballos se salvaron, porque aquí había caballos hace 9,000 años en México, y asnos. Hace 8,000 hace todavía 8,000 años había asnos en México, y caballos hace todavía 9,000. Y se extinguieron después de esta glaciación, un poco por las condiciones climáticas y un poco por el consumo de su carne por seres humanos. Entonces, los equinos y otros animales mayores se extinguieron en América y en buena parte del mundo, pero hubo una franja donde las condiciones climáticas simplemente no fueron desfavorables, y los animales fueron hábiles para irse a meter allí y sobrevivieron, y entonces ahí el humano inició ese proceso de domesticación. Entonces, estas investigaciones son recientes, muy recientes, porque, por ejemplo, este estudio del doctor Pablo Librado, ustedes pueden, normalmente en los artículos ves 6,
3 a 7 autores. Aquí son más de 60 autores, Wow. porque son todas las personas que contribuyeron con muestreos en toda esta franja. Queremos ir conversando de esto. Quiero Sí, saber gracias. mucho más del gen de la docilidad. Está en el estudio el médico veterinario zootecnista Mariano Hernández Gil, jefe del Departamento de Vinculación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Estamos hablando de la relación histórica de los humanos con los animales domésticos, y hace un momento nos platicaba de un concepto que me maravilló, este gen de la docilidad, doctor, Sí. y me recordaba de alguna manera, no sé si tuviste la película de Avatar de James Cameron. Sí, la vi, pero no recuerdo detalles de ella. Te voy a decir de qué me acuerdo yo. Perdón. De esta secuencia, es ciencia ficción, es ficción. Sí. Pero también me Pero se parece que basa. este hombre hizo una investigación en la que también hay situaciones que de verdad están inspiradas en la naturaleza. Recuerdo unas escenas en las que unos jinetes se trepaban en una especie de caballos y había como una conexión entre el cabello de quienes los montaban y los animales. Y pienso que de alguna manera tiene que ver con esta relación histórica de la que tú nos has hablado y esos inicios de la domesticación en especies como los equinos. Sí, definitivamente hay transmisión de energía. Aquí en México son muy populares las riendas y los bozales de crin de caballo. O sea, tal vez el autor de esta película ¿Verdad? se inspiró en ello. Y son muy populares porque son muy funcionales. O sea, sirve mejor una rienda y un bozal de crin de caballo que una rienda y un bozal de algodón. O sea, realmente tú notas una mayor disposición en el caballo a ceder a la instrucción que tú le das. Y un amigo que es un excelente domador de caballos, el ingeniero y maestro David Alonso, Claro. investigó, le gusta todo este tema de la ciencia detrás de todo ese conocimiento Qué tradicional. interesante. Y él encontró ahí unas referencias donde explicaban que, pues, así como el globo en el pelo que te enseñan a entender de transmisión de energía, ¿no? A través de la fricción, se explica por qué los bozales de crin de caballo y las riendas de crin de caballo dan una mejor comunicación entre el jinete y el animal. Entonces, bueno, no me acordaba de ese detalle de Avatar, qué interesante, lo voy a promover ahora. Sí, claro, también hay que echar mano de todas las habilidades o de las destrezas o de las expresiones, en este caso artísticas. Creo que el arte y la comunicación de la ciencia también tiene muy buenas posibilidades de hermanarse para contribuir en la socialización de estos conocimientos. Y pienso también, doctor, en temas que hemos platicado, de hecho, ya contigo, en disciplinas o como la equinoterapia, ¿no? También que tantas bondades le ha brindado a la salud, en este caso de los humanos con ciertas condiciones también. Sí, la convivencia con animales promueve lo que ahora la ONU llama las life skills, las habilidades de vida. Sí, eso está muy probado. Las personas que conviven con animales desarrollan estas habilidades que te permiten sobreponerte a situaciones adversas, ¿no? Que son netamente mentales, emocionales. Entonces, la equinoterapia que puede ayudar a sanar problemas físicos o rehabilitar de problemas físicos o de problemas emocionales, pues ha probado su efectividad. Pero también es cierto que las personas que afortunadamente no tienen un problema de salud todavía, previenen muchos problemas de salud, sobre todo emocionales, al convivir con animales. Y esto es, pues, una de las grandes contribuciones de los animales a nosotros. A nuestras vidas, definitivamente. La presencia de los animales, en este caso los animales domésticos o domesticados, como los grandes mitigadores a grandes problemáticas de salud, incluso pública. Y hablando de esto, doctor, cuéntanos, ¿qué onda con este concepto de un solo bienestar o una sola salud? ¿Esto qué significa? Sí, pues primero surge el tema de un bienestar, de one welfare, ¿no? Porque pues había un poco de estira y afloje, ¿no? Entre, vamos a decir, organizaciones que promovían el bienestar animal y organizaciones que promovían el bienestar humano, ¿no? Entonces llegaban los promotores de bienestar animal a una comunidad a decir, oye, es que no puede ser que los perros estén así, que los caballos estén así, que las vacas estén así. Bueno, pero ve cómo están los niños, ¿no? O sea, tú quieres venir a darle vitaminas a los caballos y hay una clara vitaminosis en los niños. Entonces, de ahí surge esta idea de promover
un bienestar. De ¿no? homologar. Sí. Sí necesita, yo creo, doctor, y bueno, tú como estudioso también de la ciencia, a mí me parece que es necesario las miradas integrales y a partir de eso también respuestas integrales, ¿no? Periféricas. Sí, claro, entonces ya nos empezamos a poner de acuerdo y a decir, ok, vamos a hablar de un bienestar, ¿sí? Un solo bienestar, y ya no solo se incluye el humano, el animal, sino también el ambiental. Ándale. Entonces, procuremos el bienestar humano, el bienestar animal y el bienestar ambiental de una manera integral. Y lo de una salud, pues, también parte de esa misma lógica, decir, ok, yo vengo y promuevo la salud animal, pero no estoy promoviendo la salud humana, ¿no? Y también la salud del ambiente. Entonces surge también este concepto de One Health, una salud, que bueno, a mí no me gusta decirlo como un bienestar, yo lo digo como el bienestar o el bienestar común, sí. ¿sí? Y una salud, pues simplemente como la salud, ¿no? Y decir, bueno, ese concepto de una salud, pues integra estos ejes que tú mencionabas, ¿sí? Y bueno, que son los ejes que estábamos viendo ahí en la cápsula hace rato, ¿sí? Y que son, primero que nada, las enfermedades que compartimos con los animales. Recuérdanos los ejes, doctor. Sí, que son la zoonosis, que son las enfermedades, y tenemos dos etimologías, la de animal, dos raíces etimológicas, la de animal y la de enfermedades. Zoonosis, las enfermedades que compartimos con los animales, porque sí, nosotros, o lo que vemos normalmente desde un enfoque, se dice antropomórfico, o sea, desde el que le conviene al humano, vemos las enfermedades que nos transmiten a los animales a nosotros, pero también nosotros podemos ser transmisores. Claro. Y entonces esas son las zoonosis, las enfermedades, sobre todo infecciosas, que compartimos con los animales, ¿no? Y que más de 2/3 partes de las enfermedades infecciosas son enfermedades que compartimos con los animales. Y 3/4 partes de las enfermedades infecciosas en surgimiento, como el COVID, también las compartimos con los animales. Entonces, esas primero. Luego está la medicina comparada. Y la medicina comparada es, ¿qué puedo aprender de la medicina en animales para aplicarlo en la medicina en humanos? ¿Y qué puedo aprender de la medicina en humanos para aplicarlo en la medicina en animales? Claro. Por ejemplo, ahorita se están viendo muchos aspectos de odontología, muchos aspectos cuando hablo mucho de caballos porque es con lo que más trabajo. Mero mole. Muchos aspectos de incomodidad y de reacciones inconvenientes para el jinete, ¿sí? O sea, el caballo se está portando mal y es un dolor de muela. Pero no habíamos aprendido a detectar el dolor de muela en los caballos. Ahora ya lo sabemos gracias a lo que se ha estudiado en humanos. Y así muchos efectos del estrés, por ejemplo, este bruxismo, cuando en las noches por estrés rechinamos los dientes, que le llamamos bruxismo, en los caballos también sucede. Entonces eso es un ejemplo, un buen ejemplo de cómo podemos, en lo que vemos en humanos, mejorar nuestra relación con los equinos y mejorar su bienestar y su salud. Y cómo también cosas que vemos en animales podemos aplicar en humanos. Y el tercero es la zoeia, que también tiene dos raíces, ¿no? Que es el de animal, zo, y el de higiene o salud en griego, que es en este caso eia, ¿sí? Y entonces, que es el beneficio de los animales en nuestra salud. Y estos beneficios pueden ser desde pues, la obtención de nutrientes funcionales, ¿sí? Por consumir leche de vaca o leche de burra o leche de cabra, ¿sí? O bien el soporte emocional que un animal puede tener. Yo he conocido señores aquí en Veracruz que dicen, todas las mañanas voy a ordeñar al rancho y el único que me acompaña y el único que me escucha es mi burro, ¿sí? Y entonces, si no fuera por ese burro, ese pobre señor estaría incomprendido, ¿verdad? Entonces, ese es el otro eje de una salud, la zoeia. Y bueno, con eso también, si no nos quedaba clara cuál era la contribución de los animales a la humanidad, ahí está muy Exactamente. clara. Si seguimos sin tener claro por qué es importantísimo el bienestar animal e incorporarlo en nuestro día a día, en nuestras acciones, en la manera que los estamos tratando y cómo nos relacionamos con ellos, es también pues muy importante que usted escuche este tipo de información. El lema este año, doctor, del Día Mundial del Medio Ambiente fue una sola tierra, o es una sola tierra, un solo planeta. A mí me gusta todo lo que nos invite a diluir fronteras en cualquier sentido y también a provocar y a generar propuestas integrales. En ese sentido, y ya en la recta final de nuestro programa, ¿cuál sería una recomendación con la que o alguna reflexión con la que te gustaría cerrar esta charla? Gracias, Isela. Bueno, yo creo, a mí me gusta reflexionar de esta manera.
Hablábamos al principio, gracias a la invitación que me hicieron, de los orígenes de la domesticación, ¿no? Y te decía, cuando el ser humano decide establecerse, domestica las plantas, domestica los animales, y entonces no quiero decir que los anteriores no lo eran, pero podemos pensar que el ser humano empieza a civilizarse, las civilizaciones empiezan a surgir, ¿sí? Y empieza a surgir una sociedad que tiene necesidades físicas, emocionales, culturales, sociales, económicas, ambientales, incluso tenemos necesidades ambientales, y se apoya de los animales para satisfacer esas necesidades, y a partir de eso surgen incluso profesiones, ¿no? Surgen actividades económicas en torno a estos animales. Entonces yo digo así, los animales nos ayudaron a civilizarnos. Lo menos que podemos hacer es comportarnos civilizados con los animales. Exacto. Sí. Ah, sí, qué bonito, lo voy a apuntar. Los animales nos ayudaron a civilizarnos. Sí. Los animales nos ayudan de muchísimas maneras y nosotros tenemos una histórica deuda pendiente con ellos. Ojalá que a partir del trabajo de científicos y de investigadores como tú y tus colegas de la Facultad de Veterinaria de la UNAM y de otras instituciones que hacen un trabajo sumamente decoroso también en esta vinculación de conocimientos y de saberes, pues eso, que asumamos también nosotros desde la sociedad la responsabilidad compartida y cómo podemos hacer equipo. Como lo haces tú con nosotros, sí, encantado, siempre es un gracias. gusto conversar con el doctor Mariano Hernández Gil, jefe del Departamento de Vinculación de la Facultad de Veterinaria de la UNAM y un gran amigo de este programa. Que te vaya muy bien en todo lo que realices y nuevamente gracias. No, gracias a ustedes, Gisela, a Ana también por la invitación, Sí. y aquí estamos contentos. Aquí seguiremos.